Y bueno, sí, continuamos entonces con la reflexión. ¿Qué pregunta era que estábamos respondiendo? Pero ¿cuál va a ser el examen de qué? Nada, seguimos entonces reflexionando, leyendo el texto. Bueno, entonces hay una identidad, ¿verdad? Que es siempre un poquito, hemos dicho, como lo neurálgico en Aristóteles, entre lo que se llama la sustancia primera y la sustancia segunda. ¿Dónde se identifican? Se identifican en el ámbito de la materia prima. La materia prima, digamos, es la misma para la sustancia primera de Aristóteles que para la sustancia segunda. La sustancia primera es individuante en los individuos, mientras que la sustancia segunda es el conjunto de las materias primas dentro del concepto. Por eso es un concepto, por eso no es una idea. Entonces es un concepto que implica todas las sustancias primeras habidas y por haber. Y en ese sentido admite el cambio de las sustancias primeras. La sustancia segunda admite el cambio de las sustancias primeras en su haber, en su ámbito mental. Eh, y lo admite justamente para violentando un poco el en sí de Platón, porque el en sí de Platón es solo forma y sin materia, sin existencia, mientras que el en sí de Aristóteles no está en la sola forma, sino en la forma implicativa de la materia. ¿Cuál es la materia que implica la forma mental aristotélica? Eh, Todas las materias primas. Entonces es genérica en un punto de vista y es particular, individual desde otro punto de vista, porque lo genérico no es más que la suma de los particulares. Entonces cuando tú hablas de Sócrates o cuando hay un nuevo hombre, es nuevo en tanto que individuo, pero no es nuevo en tanto que género. Entonces el género aristotélico es un género universal porque implica indeterminadamente la suma de todos los individuos y está individuado como si fueran una sucesión de muchos individuos que te crean una sola unidad. Es verdad que Aristóteles lo explica, que así como la forma deja impregnada la, en la cera la forma de los entes, deja impregnada la forma mental, y esa forma mental abstrae en tanto que generaliza, abstrae en tanto que generaliza una forma sin dejar de ser material, una forma sustancializada, mental, y por lo tanto ha pasado el método, la prueba del método justamente, porque al ser la experiencia vivida de la comunidad científica o del grupo de filósofos, lo que yo tengo en la mente es una especie, no tengo una idea platónica, sino una especie con la materia de los individuos, no solamente de los individuos vividos por mí, por la comunidad que crea en mí la inducción, las fuentes del conocimiento, sino también la, todos los que caben dentro de ese universo. Y Sócrates cabe en el universo del hombre. Y el individuo que yo no conozco cabe en ese universo de los hombres, de manera indeterminada. Esos hombres que no eran no hombres, potencialmente hablando, llegaron a ser hombres. En el mundo de los individuos, ese cambio no se da directamente en mi idea de hombre universal, pero se da en el hombre indeterminado que está implicado en mi idea universal de hombres. Entonces, ¿qué tengo yo en la mente? Tengo yo a todos los individuos de forma indeterminada en el individuo intramental, o sea que los individuos, las sustancias individuales están implicadas en la sustancia universal aristotélica. ¿eh? Este, este, este juego hay que aprender a verlo. Repetimos que en Tomás de Aquino te va a decir, el hombre que hay en Sócrates no es el hombre que hay en la mente, porque si el hombre que hay en Sócrates muere, moriría el hombre universal, porque uno es el mismo hombre, entonces no es el mismo visto desde, no es el mismo visto desde un punto de vista.
es el mismo en tanto que identidad, pero no es el mismo en tanto que realidad. Por lo tanto, Tomás de Aquino te va a diferenciar la sustancia primera en tanto que materia individuante y la sustancia segunda en tanto que materia genérica. Aunque no te utilice el nombre materia, Tomás de Aquino te va, perdón, Tomás de Aquino te va a diferenciar una materia individuante como materia asignada y una materia genérica en tanto que universalidad, en tanto que accidente de atribución del entendimiento a la idea. Entonces habrán dos materias. Será uno y el mismo en sentido absoluto, pero no será uno y el mismo en sentido existente ni accidental. Entonces serán dos mundos diferentes. Será algo nuevo en la mente del creador, será algo nuevo en la producción. Es como dice, divide y vencerá. Tomás te lo diferencia. Aristóteles no quería la diferencia. ¿Por qué no quería la diferencia? Para no caer en Platón, para no caer en la idea de Platón, en el en sí de Platón. Aristóteles pelea el en sí. Aristóteles pelea el en sí de, sustantivo contra el en sí platónico. Por eso termina diferenciando termina unificando la sustancia primera con la sustancia segunda para diferenciarla del en sí platónico. Ya Tomás de Aquino no tiene que pelear con Platón, sino que estará esclareciendo a Aristóteles en el mundo de los universales y diferenciará entre el en sí mental, que implica sustancialidad y existencia, y el en sí individual, el en sí de los entes. Entonces, Tomás te va a crear el ente de primer modo. Te va a crear el ente de primer modo, presentándote la especie diferente del individuo, o en la especie y el individuo relacionándose en el ente de primer modo, ¿no? Pero ya serán dos cosas, porque no es lo mismo el individuo que la especie. La materia asignada será individual con respecto a la especie, cuya esencia se va a diferenciar según lo signado y lo no signado, pero ya esto será un lenguaje tomista. Aristóteles no mira ese divorcio entre la sustancia primera y la sustancia segunda en el ente de primer modo que presenta Tomás de Aquino, sino que Aristóteles te identifica la sustancia primera y la sustancia segunda porque tienen una misma forma y te la va a y te la va a identificar también en el ámbito de la materia, digamos, yendo de un mundo a otro, ¿no? Un mundo que cambia y un mundo que no cambia. Bueno, bien. Entonces, decimos entonces que de esta manera se llega sucesivamente por el pensamiento a una cosa última que puede inmediatamente producirse. El movimiento que realiza esta cosa se llama operación. Operación hecha con mira a la salud. De suerte que bajo un punto de vista, la salud viene de la salud. Fíjense cómo Aristóteles habla aquí desde un punto de vista, porque hay que mirarlo desde una óptica. La casa viene de la casa. La casa material viene de la casa inmaterial. Aquí hay que sopesar esto, porque dice de la casa material viene de la casa inmaterial, como si no aceptara materia en la forma mental. Y eso es falso. O sea, en Aristóteles, si no habla de la casa inmaterial, que es la que está en la mente del ingeniero, es sustancia. Y es sustancia porque implica la sustancia primera. Entonces no puede ser inmaterial. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, la sustancia primera tiene una materia física que no tiene la sustancia segunda. ¿Por qué? Porque la sustancia primera no puede entrar en la mente del conocedor, porque te rompería el cerebro. La sustancia primera es una materia física. Entonces, esa materia física no es la que entra
físicamente hablando en la mente del creador, pero ya está en la mente del creador, no físicamente hablando, sino epistémicamente hablando, genéricamente hablando. Por lo tanto, hay que decir que si tomas diferencia entre materia asignada y materia no asignada, Aristóteles, por lo menos en este texto, diferencia entre materia inmaterial y materia material. Sería como contradictorio, ¿verdad? Pero la casa inmaterial. Mire, para afuera. Para afuera. Para afuera. Francesca. Presente, profe. Estoy en una clase ahora mismo. En otra clase que no hay la tuya ahora mismo. Está bien. Ok, disculpe. Bien, entonces. Hace bueno. Cuando hablamos de lo que se llama, entonces, de que la casa inmaterial, suena un poco complejo porque al hablar de inmaterial, no por ello dejamos hablar de sustancia. Sigue siendo materia y sigue siendo sustancia. Entonces, eso que tomas de aquí no diferencia entre sustancia primera, sustancia asignada, y materia o sustancia segunda o materia no asignada. Entonces, en Aristóteles parecería ser, si uno respeta los términos, que tendríamos que hablar de una materia material, llámese la sustancia primera, y una materia inmaterial. Recuerden que, ¿qué es lo que nos va a decir Tomás? La sustancia segunda es materia, en tanto que es universal indeterminada, pero es inmaterial en tanto que no es materia prima. Ahí entonces Aristóteles juega con los términos, pero no nos hace esta diferencia. Entonces, la materia prima, hemos dicho, es una especie como de materia material. ¿Materia en qué sentido? Bueno, es materia en tanto que es materia física y es inmaterial en tanto que es signada. Entonces, inmaterial físicamente hablando, pero es dos tipos de materia. Que yo no lo rompí, no fui yo. Tú lo rompiste porque ahí no anda nadie. Tú lo rompiste. Ese hace mucho yo vi esa cosa. Yo no sé cuándo tú lo rompiste, pero tú lo rompiste porque ahí no anda nadie. Ahí no anda nadie, ahí ando yo y tú que entras al infierno. Bueno, bien. Entonces, nos dice aquí que porque la medicina, el arte de construir, o sea, fíjense que cuando dice la medicina está ubicándose en el médico, en el artífice. El arte de construir se está ubicando en el ingeniero, en el artífice de casa, y en la medicina se está ubicando en el médico, el artífice de salud. Son las formas de la salud en el enfermo y de la casa en el individuo. Entonces ahí tenemos ya de alguna forma las dos cosas. Lo inmaterial, que es la medicina, que eso no es forma sola, sino que es sustancia segunda, y el arte de construir, que eso no es casa en el sentido de Platón, sino de casa en el sentido de Aristóteles, son las formas de la salud y de la casa. O sea, la medicina y la construcción de la casa. Por esencia inmaterial entiendo la forma pura. Curioso, ¿verdad? Forma pura. Suena como a puridad, suena como a sin materia, suena a inteligible. No, ese que se me cayó en Paciencia. Entonces suena como a ininteligible. Bueno, entonces vamos, si queremos como ir saliendo del enredo aristotélico, porque Aristóteles vuelve a él manejándola con estos distintos lenguajes, materia inmaterial, pura en tanto que inmaterial, pura en tanto que no es materia física. Entonces, vamos a decir que por esencia inmaterial se entiende
tomísticamente hablando, o forma pura, se entiende tomísticamente hablando, más exactamente en Aristóteles sustancia segunda, que sería el término que menos confuso en Aristóteles, y tomísticamente hablando, se le llama forma pura aquello que sería no signado, sería esencia. Aristóteles dice, Tomás dice, la diferencia entre la esencia de un individuo y la esencia de una especie es lo signado y lo no signado, ¿no? ¿Y qué es lo signado y lo no signado? La materia asignada en un caso y la materia no signada en otro caso. La diferencia entre la esencia de un individuo y la esencia de otro sería entre lo signado y lo no signado. Entonces, claro, entonces no es algo sencillo porque lo no signado, hay dos formas de no signación en la mente, pero en principio lo signado sería el individuo y lo no signado sería la materia intraconceptual, la materia dentro de la comprensión, intraconceptual, dentro de la comprensión. Recuerden que dentro del concepto hay dos materias, la extensiva y la intensiva. No estamos, cuando hablamos de la no signada, no estamos hablando de la extensiva, estamos hablando de la intensiva, de la materia genérica. No estamos hablando de la materia específica, extensiva específica, sino de la genérica, intracomprensiva, dentro de la comprensión. Entre las producciones y los movimientos, bueno, bien, entonces, no sé, esta sería una tesis muy interesante, ¿no? Este abordaje de lo que se llama la materia, la unidad de sustancia y la diferencia de sustancia y cómo se entiende la materia dentro de frente a Aristóteles y a Tomás. Sería una tesis muy interesante y también una tesis, digámoslo así, incomprendida. En las producciones y los movimientos hay unos que se llaman pensamientos y otros que se dicen operaciones. ¿Sí? Estamos hablando, fíjense aquí cómo se está departamentalizando eso que ya nosotros departamentalizamos, que sería el impulso y el fin. Una cosa es el movimiento que ponen los operarios cuando van a producir una casa, aunque no sepan hacia dónde se dirigen, porque el que lo dirige es el ingeniero, y otra cosa es el pensamiento, que es también causa de ese movimiento, en tanto que causa final, causa directriz, dirige el movimiento hacia un fin último. Un fin último que a la luz de Aristóteles no está fuera de la mente, no está fuera de la sustancia. Por lo tanto, la causa final ya está implícitamente integrada en la causa mental. La causa final del movimiento ya está implicada en la causa mental del ingeniero, implicada no solamente como fin, sino implicada en como causa extensiva, abrazada por la causa, ¿cómo se llama? La sustancia segunda, por la causa ejemplar. La causa ejemplar, por lo tanto, no es solo ejemplar, es implicativa, en tanto que concepto genérico es implicativo de los individuos. Por lo tanto, las materias individuadas están implicadas dentro de la materia genérica, que al mismo tiempo está implicada en la sustancia segunda, que es sustancia gracias a esa materia genérica que es extensiva, que comprende a los individuos cambiantes en su extensividad, porque los abraza a todos extensivamente hablando. ¿Qué es lo que no cambia en la sustancia segunda? Cambian los individuos implicados. Lo que no cambia es la forma, ¿cómo se le llamaría? Que no se le puede llamar aquí forma absoluta. Bueno, no cambia, como diría Tomás, el ser absoluto. El ser absoluto. Tomás le llama
a modo de parte y en modo absoluto. La esencia absoluta a modo. Entonces, esa esencia absoluta o esa esencia a modo de parte, como dice Tomás de Aquino, es la que tiene la materia y la forma intensiva. Es el compuesto, la esencia entendida de manera absoluta. Esa esencia no solamente se encuentra en la mente del creador, también se encuentra en los individuos como imitación, como copia, como representación. Ahora bien, hay una relación entre esas dos realidades, entre la forma pura, aquí digamos, llamémosle pura o intensiva, quitándole la extensión y solamente aceptando la intensividad, la materia intensiva, esa forma pura e intensiva está en relación con otra forma pura, digamos, extensiva, que es la asignada, se corresponde con la no asignada. Sabiendo que la relación entre la intensividad y la extensividad es lo que se llama lo signado y lo no signado en Tomás de Aquino. Entonces, porque la medicina, el arte de construir, son la forma de la salud y de la casa. Son la forma por imitación o por representación. Por esencia inmaterial entiendo la forma pura. Si lo aceptamos así, sin materia, habría que admitir como quiera una materia intensiva. La materia y la forma dentro de la comprensión, dentro de la definición, porque si no, no sería forma noxiológica, no conociéramos nada con esa forma que no tuviera materia, por lo tanto sigue siendo sustancia, aunque no estemos propiamente hablando de lo extensivo, sino de lo intensivo, la materia intrínseca a la identidad del ser conocido. Entonces, entre las producciones y los movimientos, el ser que se produce no es el ser, no es la forma pura, el ser que se produce ni siquiera es el extensivo, el ser que se produce es el individuo, gracias a la materia prima que recibe contrarios. Hay unos, entre las producciones y los movimientos, por lo tanto estamos hablando de la materia prima extramental, hay unos que se llaman pensamientos. Entre las producciones y los movimientos, hay unos que se llaman pensamientos, bueno, o sea que volvimos a la idea del productor, y otros que se dicen operaciones, la fuerza del creador. Los que provienen de la causa productora, sería el artífice, ¿verdad? Que tiene tanto la fuerza motriz como el pensamiento al que se dirige. El que proviene de la causa productora y de la forma son los pensamientos. Repito, los que provienen de la causa productora y la forma son los pensamientos. Los que tienen, dos puntos, los que tienen por principio la última idea que se llega al espíritu, que aquí quiere diferenciarnos entre pensamiento y operaciones. Repito entonces la lectura. Entre las producciones y los movimientos hay unos que se llaman pensamientos y otros que se dicen operaciones, ¿no? Digamos que el que empuja es el operario y el que piensa es el pensamiento. Los que provienen de la causa productora y de la forma son los pensamientos. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Los que provienen de la causa productora y de la forma. O sea, bueno, que eso se puede entender en tanto que las cosas individuales están integradas en la sustancia segunda porque son pensamientos de manera indeterminada, porque el productor no crea nada que no conozca, produce lo ya conocido. Y ya es conocido, por lo tanto está en acto en tanto que sustancia segunda, pero no está en acto en tanto que sustancia primera. Entonces la sustancia segunda, las formas puras, están siempre en acto en tanto que extensiva y en tanto que sustancia segunda. Fíjense que aquí estamos aceptando una materia del cambio y estamos aceptando una materia que no cambia. La materia que no cambia es la intensiva y la materia que cambia no vamos a decir que sea la extensiva, es la materia receptora de contrario, porque estamos viéndolo a la luz de Tomás de Aquino. Tal vez Aristóteles identifica la materia intensiva con la materia prima, la identifica, noxiológicamente hablando. Entonces, le estamos dando aquí un tratamiento un poco tomistizado, ¿no? Tomistizado para no meternos, salir un poco de la confusión de Aristóteles.
lo que tiene por principio, los que tienen por principio la última idea que se llega al espíritu, o sea, son operaciones. O sea que el operario empuja la materia prima y por lo tanto estamos hablando ya de un movimiento que termina, dice, tiene por principio la última idea a la que llega el espíritu. Fíjense que estos dos conceptos que están aquí son como dos formas de Aristóteles unificar lo que recibe movimiento, ópticamente hablando, el mundo de los contrarios, que es la materia, lo unifica con las ideas que están en el espíritu, que son la sustancia segunda. Y la sustancia segunda, que son los pensamientos, las unifica con lo que se llama la materia receptora que son los individuos. Entonces, sigue siendo el mismo esfuerzo que estamos viendo en Aristóteles desde la lectura de las clases pasadas, de salir de Platón y unificar lo que se llama las ideas de la mente con el mundo de la materia. Que repito, es en Tomás de Aquino donde esto encuentra su mejor explicación. Entonces, repetimos, entre las producciones y los movimientos, hay unos que se llaman pensamientos y otros que se dicen operaciones. Si decimos pensamiento, parecería ser que estamos hablando de ideas, y cuando decimos operaciones, estamos hablando de materia. Los que provienen de la causa productora y de las formas, entonces estamos hablando ya de pensamientos. Son los pensamientos, cuando se habló de la forma pura. Y los que tienen por principio la última causa que se llega, la última idea a la que se llega al espíritu son operaciones. Lo mismo se aplica a cada uno de los estados intermedios entre el pensamiento y la producción. Y así para la salud es preciso que haya equilibrio, o sea, como parte del equilibrio. ¿Pero qué es el equilibrio? Es tal cosa, eso es decir tal cosa, es decir una idea, una definición. Responder a la pregunta ¿qué es? Y a esta cosa tendrá lugar, ese tendrá lugar ya es salir del qué para llegar al cómo. Y llegar al cómo ya no es forma, sino que es materia. Y esta cosa tendrá lugar si hay calor. El calor ya es un trabajo, es operativo, ya no es cuiditativo, es materia, no es forma. ¿Qué es el calor? Tal cosa. Ahí hace la pregunta, cuidificando el calor. Pero si me cuidifica el calor, me lo está identificando dentro del mundo de la forma. Ya me lo está determinando, lo está sacando por lo tanto de la sola materia. El calor existe en potencia. Entonces, es materia y en tanto que potencia está al mismo tiempo determinación. Porque si queda como pura potencia sería indeterminación. Pero si es potencia, tal cosa, entonces es al mismo tiempo materia y forma. Y el médico puede realizarlo. ¿Por qué? Porque está en la idea del médico. Por tanto, el principio productor, el médico, la causa motriz de la salud, si es fruto del arte, es la idea que está en el espíritu. Si es fruto del azar, entonces ya quitamos al médico. Tendrá ciertamente por principio la cosa misma. O sea, la cosa misma. Hemos dicho que la salud viene de la salud, por medio de la cual la hubiera producido el que la produce por el arte. El principio de curación es probablemente el calor, visto fuera del médico. Y se produce el calor por medio de las fricciones. Eso es el médico que fricciona. Ahora bien, el calor producido en el cuerpo es un elemento de la salud y va unido de otras cosas o de muchas que son elementos de la salud. O sea que entonces el calor entra como si fuera un elemento de la salud. Al decir elemento no estamos hablando de esencia, porque un elemento es materia. La palabra elemento en Aristóteles la reserva para la materia. Los elementos son constitutivos materiales, mientras que el qué es constitutivo formal. Entonces, es un elemento de la salud de la casa como las piedras. Recuerden que la caseidad puede ser de piedra, puede ser de madera. Al decir de piedra me la está poniendo en el mundo de los elementos, porque las piedras son piedras independientemente de la casa. Decimos casa de piedra, casa de madera. No decimos que la casa sea piedra o sea madera. Entonces, cuando decimos salud, la salud no implica el calor, pero el calor es un elemento de la casa. Entonces, aquí volvemos al juego
Aristóteles está integrando la materia. Está integrando las materias individuales al concepto, a la idea. Entonces, como las piedras, y lo mismo sucede en los demás. Es pues imposible, como hemos dicho, que se produzca cosa alguna si no hay algo que preexista. Entonces, ¿y qué es lo que preexiste? Preexiste la sustancia, no la sustancia primera, sino la sustancia segunda, que es inmaterial, pero que Aristóteles integra la materia en esa sustancia segunda, porque la sustancia segunda no es más que la suma de las sustancias primeras. Repito, este embrollo no tendrá solución durante toda la filosofía de la Edad Media hasta que llegue Santo Tomás de Aquino, o primeramente ¿cómo se llama? San Alberto Magno, es que va a resolver este embrollo. Evidentemente es de toda necesidad que la preexistencia de un elemento. Entonces ahí, si hay elemento, es preexistencia de la materia, que preexiste implicado esos elementos, oigan qué lío, implicado indeterminadamente, o sea que esa materia está implicada indeterminadamente y por lo tanto no esclarecida, no explícitamente, en lo que se llama la extensión de las sustancias segundas, que son sustancias segundas porque implican la sustancia primera. Bueno, terrible este concepto aristotélico, ¿no? Por lo menos así, a trabajarlo todo en un mismo concepto. La sustancia asignada, la sustancia física y la sustancia intensiva de comprensión, están las tres aquí integradas en estos conceptos de Aristóteles. La materia es un elemento, es el sujeto y sobre ella tiene lugar la producción. En los mismos seres respecto de los que cabe la definición. Fíjense ahí cómo liga la definición con los individuos, siendo la definición genérica, y los individuos particulares. También se encuentra la materia. ¿Cuál materia? La misma materia, porque no estamos hablando de conocer una materia diferente a la materia de este mundo. Mientras que para Platón las formas no tienen materia, este es el juego de Aristóteles. Aristóteles ha metido toda la materia dentro de la forma, como si fuera una sola y la misma materia. Quien va a diferenciar entre una y otra materia será Santo Tomás de Aquino. En efecto, en la definición de los círculos realizados están en general dos elementos: la materia, el bronce, por ejemplo, y luego la forma, tal figura, es decir, el género primero al que el objeto se refiere. Fíjense que cuando habla de género implica a todos los círculos, por eso habla de género. En la definición de círculo de bronce entra la materia de bronce. El objeto producido no toma nunca el nombre del sujeto de donde procede. Solo se dice que es de la naturaleza. Bueno, se fue el sol y el tiempo ya es sumamente escaso. Como nos queda otra clase, podríamos seguir trabajando un poquito este pequeño embrollo la próxima clase. Se fue el profe. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo encuentro. Queden bien. Adiós.